temario. Así que, bueno, como se había indicado en un mensaje que se publicó la semana pasada en Classroom, vamos a comenzar a revisar el tema de cantidad de movimiento o momento lineal, como también se le conoce. Así que, bueno, como parte de ese mensaje que se publicó la semana pasada, se les pidió, por favor, que revisaran en los libros que tenemos en Classroom, un capítulo por cada uno de estos libros, que justamente está relacionado con este tema. Así que, bueno, vamos a dar inicio a ese contenido. Así que, bueno, lo que vamos a revisar en algunos textos, todo depende del libro que uno consulte, lo pueden llamar como cantidad de movimiento o momento lineal o momentum. Cualquiera de estos tres nombres está bien, no importa cuál utilicemos para referirnos de la cantidad que vamos a tratar ahora. Lo que realmente creo yo que es más importante es entender, ¿no?, a qué se refiere este nuevo concepto. Bueno, para iniciar, pues vamos, estaré preguntando sobre lo que leyeron, ¿no?, sobre alguno de los capítulos de estos textos. Para empezar, en esta literatura, ¿cómo definen el momento lineal o la cantidad de movimiento? ¿Cómo les definen a ustedes esta cantidad nueva? Se denota por la letra P y es igual a masa por velocidad. Ok, se denota por la letra P y es igual al producto de la masa por la velocidad. Eso es correcto. ¿Nombre, por favor? ¿O apellido? Galindo. Chino Galindo. Guzmán. Ok. Ok. Bien. Ahora, de acuerdo a esa definición, la cantidad de movimiento, ¿en qué categoría cae? Es decir, ¿estamos hablando de una cantidad escalar o de una cantidad vectorial? Es una cantidad vectorial, profe. Una cantidad vectorial. Muy bien. ¿Nombre, por favor? Bueno, apellido. Cano Bautista. Muy bien, muchas gracias. Correcto. Así que esas van a ser las dos primeras ideas que vamos a retomar a continuación. La cantidad de movimiento, la cual tiene cualquiera de esos otros nombres, repito, no importa con qué nombre ustedes se acomoden mejor, siempre y cuando pues entendamos lo mismo, ¿no? Es una cantidad vectorial, como bien lo acaban de indicar, que relaciona dos propiedades muy importantes cuando hablamos del movimiento de una partícula. La primera es la masa de la partícula y la segunda es la velocidad con la que se esté moviendo dicha partícula. ¿Recuerdan qué importancia tiene la masa cuando analizamos el movimiento de un objeto? ¿Por qué podría ser importante tomar en cuenta la masa de un objeto? ¿Podría decirse que influye en la resistencia a un movimiento externo? A ver, si podríamos ejemplificarlo con algo para... Pues yo vi un video donde decía que costaba más trabajo mover, si algo que pesaba, no sé, 5 kilogramos o algo que pesaba una tonelada, ¿en eso influye? Ok, vale, vale, muy bien. Aquí, bueno, una aclaración. La masa y el peso
Son cantidades distintas. La masa es una cantidad escalar. Recordemos eso, es una cantidad escalar. Y el peso es una cantidad vectorial. Entonces, eso ya de antemano los hace totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Por otro lado, hablando de las unidades, la masa se mide en kilogramos. Y el peso, por ser una fuerza, se mide en newton. Así que es importante hacer esa aclaración para, digamos, no seguir cayendo en lo mismo. En esas ideas que tal vez de manera cotidiana decimos, pero que ya, digamos, en un lenguaje más ingenieril, pues no es correcto. Al igual como, por ejemplo, decir que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. A estas alturas del partido, a estas alturas del curso, ya es importante que ustedes recuerden y que estén totalmente convencidos que la velocidad no es igual a distancia sobre tiempo. Eso es la rapidez. La velocidad es la derivada de la función posición respecto al tiempo. Así que, bueno, claro, en la vida cotidiana tal vez nos podemos permitir, cada vez que vamos a comprar algo a la tienda, seguir pidiendo que nos pesen algo, ¿no? Azúcar, huevo, frijoles, arroz, lo que sea, y de manera, digamos, indistinta, hablar de peso, utilizamos el kilogramo como unidad de medida. Pero solamente digamos que en la tienda está bien hacer esa equivalencia, pero a nivel de ingeniería, pues no debemos de caer ya en esos errores. Ok, pero bueno, eso es en cuestión de esta aclaración. Pero claro, lo que realmente podemos rescatar de la respuesta es, claro, cuando un objeto, o pensemos en dos objetos que tienen distintas masas, cada uno de ellos, esa masa representa una resistencia diferente a poner en movimiento a ese objeto, o bien, si ya está en movimiento, poder alterar su dirección o incluso su velocidad. Eso es claramente lo que va a estar sucediendo. Así que si nos ponemos un poco más técnicos, también podemos decir que la masa está relacionado con la inercia. Este concepto muy importante, ¿no? Inercia de un objeto. Así que entre mayor sea la inercia de un objeto, es decir, entre mayor sea su masa, mayor va a ser esta resistencia propia del objeto a cambiar su movimiento, ya sea en dirección o bien de magnitud, ya sea incrementar la velocidad o disminuir la velocidad. Muy bien. El apellido de este compañero. Chino Guzmán. Ah, otra vez. Perfecto, otra vez. Bien, gracias. Bueno, en el mismo entendido de lo que es el momento lineal, aquí está su unidad de medida, ¿no? Es algo que también hay que tomar muy en cuenta. La unidad de medida del momento lineal es kilogramo por metro sobre segundo. Algo muy importante que vamos a tomar en cuenta ahora es que, vean, la masa es una cantidad siempre positiva. No tenemos, no tiene sentido físico hablar de una masa negativa. Un objeto no tiene menos 8 kilogramos, ¿no? de masa. Así que cuando una cantidad, un escalar positivo se multiplica por un vector, lo que se obtiene es un vector que esté en la misma dirección que el primero. Así que, vean, el momento lineal siempre va a tener la misma dirección que el vector velocidad, siempre. Así que a partir de este momento, cuando hablemos de la velocidad, vamos a estar hablando mejor del momento lineal. Así que va a ser equivalente en cierto sentido. El único término que
que los relaciona es la masa, que es una cantidad siempre positiva. Así que cuando uno habla del momento lineal, queda implícito que de lo que también está hablando es de la velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, ya que tenemos esta idea de la definición del momento lineal como el producto de la masa de una partícula, que es una medida de la inercia, por la velocidad de dicha partícula, podemos establecer una relación entre la fuerza que actúa sobre esta partícula y el momento lineal. ¿Cuál es esa relación que cualquiera de estos textos nos proporciona, que nos dice que existe entre el momento lineal y la fuerza que se aplica sobre una partícula? ¿Es la de fuerza es igual al momento lineal entre tiempo? Así lo menciona, Bueno, momento lineal. bueno, decía fuerza es igual a dp entre dt, supongo que la P es el momento lineal. Sí, pero bueno, ok. No es el impulso, profesor. No, eso va a ser un poco más adelante, lo del impulso. Va a estar relacionado, claro, va a estar íntimamente relacionado, pero ahora lo que estamos buscando es la relación que existe directa entre la fuerza que uno aplica sobre una partícula y el momento lineal. Ahora, esa ecuación que se menciona, mmm, si somos más formales en el lenguaje, ¿cómo se leería? Eso que se menciona como dp y dt, siendo más formales en el lenguaje, ¿cómo se lee? Son derivadas, ¿no, profesor? Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se lee esa ecuación? Sería la fuerza es igual a la derivada del momento lineal sobre la derivada del tiempo. Mm, a ver, si, mm, as- cuando ustedes, por ejemplo, ven así, ¿así lo leen? ¿O así les Ah, enseñaron? no, la diferencial. Sí, ¿no? Pero o sea, digamos, ven esta anotación y cómo les enseñaron a leerlo. Porque el diferencial es el término que aparece en una integral. Pero aquí estamos hablando de esta notación. O sea, ¿esto cómo lo han leído ustedes? A ver, la derivada de la función f respecto a la derivada de x, así lo leen. Bueno, o así les dijeron que se leía. O a veces nos lo ponen así. Así es. Sería derivada de f con respecto a x. Ok, así es como se lee. ¿No? La derivada de la función f respecto a la variable x, en este caso la variable que esté aquí abajo, ¿no? Sobre de eso estamos analizando esta, esta operación. Por lo tanto, a ver, si regresamos al momento lineal, simplemente la parte técnica del lenguaje, solamente es esa parte con la que
Hay que tener cuidado. Entonces, nuevamente, la fuerza, ¿qué relación tendría con el momento lineal? La derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Exacto. La derivada del momento lineal con o respecto al tiempo. Exactamente. Esa es la relación que uno puede establecer entre la fuerza que se aplica sobre una partícula y el momento lineal de dicha partícula. Muy bien. Apellidos. Me pareció escuchar a dos compañeros. Varona Robledo. Muy bien. Varona Robledo. ¿Y alguien más? O... Moreno Quintero. ¿Cómo, perdón? Moreno Quintero. Ok, vale, gracias. Y bueno, en el chat, si no me equivoco, Nito Flores nos comentó el cambio de momento lineal respecto al tiempo. Ok, eso también es otra interpretación de esta notación. Si recordamos cómo en su momento definimos la velocidad, como el cambio que tiene esta cantidad vectorial respecto al tiempo. Así que aquí estamos diciendo justamente lo que al momento de hablar de una derivada, como en este caso del momento lineal respecto al tiempo, estamos aquí cuantificando cómo está cambiando esta cantidad P, el momento lineal, respecto al tiempo. Cómo va incrementándose o cómo va disminuyendo. Ahora, ¿cuál es la interpretación de esta ecuación? Bueno, primero, vean, si tomamos el momento lineal, como está aquí escrito, como la definición de masa por velocidad, y la derivamos respecto al tiempo, tenemos que hacer este paso, ¿no? La derivada respecto al tiempo del producto m por b. Ahora, aquí viene un detalle importante. Vamos a asumir que la masa de esa partícula o de ese conjunto de partículas durante el movimiento que efectúan no cambia, se mantiene constante. ¿De acuerdo? Así que si esa masa se mantiene prácticamente constante, pues sabemos que puede, desde el punto de vista de cálculo diferencial, esa m sale de la derivada. Y lo único que resta por derivar es la velocidad respecto al tiempo. ¿Y qué es la derivada de la velocidad respecto al tiempo? La aceleración. Y esta última ecuación, pues es simplemente la segunda ley de Newton, despejada. ¿De acuerdo? Recordemos que la aceleración es el resultado de todas las fuerzas externas o que se aplican sobre un objeto entre la masa. Si despejamos aquí, la m la mandamos de este lado, pues decimos que m por a es igual a f. Bueno, y es justo lo que estamos aquí escribiendo. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando sobre una partícula aplicamos una fuerza o una fuerza resultante, ¿qué generamos o qué efecto tenemos? Un cambio en el momento lineal de la partícula. ¿Y qué significa cambiar el momento lineal de una partícula? Pues que cambiamos su velocidad. ¿Y qué significa, a su vez, cambiar la velocidad? Bueno, ¿qué? A ver, ¿qué aspectos de la velocidad se pueden modificar? Y decimos, ok, cuando aplicamos una fuerza, cambiamos el momento de la partícula respecto al tiempo. O sea, en el tiempo ese momento lineal de la partícula se va modificando. Pero eso es equivalente a decir que cambiamos la velocidad, porque la masa es constante.
Solo lo que cambia es la velocidad. Y cuando hablamos de cambiar la velocidad, ¿a qué podríamos estarnos refiriendo? ¿Puede aumentar o disminuir? Aumentar o disminuir, ¿qué de la velocidad? ¿Su valor de la velocidad? ¿O cómo lo conocemos? Su módulo. Exacto. Módulo. Así es. Podemos modificar su módulo. Es decir, o hacer que se incremente, es decir, que la partícula pues acelere o que disminuya. Lo que comúnmente llamamos desaceleración. ¿Y qué más podremos cambiar? Su posición. Bueno, la posición, si hay una velocidad, implícitamente ya sabemos que la posición está cambiando. O sea, como que eso ya viene de regalado. Pero estamos hablando de la velocidad. ¿Qué más podemos cambiar de la velocidad? Su dirección. Exacto, la dirección. Recordemos, en su momento vimos un ejemplo, ¿no? Donde una partícula se está moviendo hacia la izquierda, bueno, sobre el eje X, hacia la derecha, y cuando aplicamos una fuerza, el efecto de esa fuerza pudo haber sido solamente cambiar el módulo de la velocidad, pero no la dirección. Es decir, se seguía moviendo hacia la derecha. O bien, si aplicamos una fuerza tal que desacelerara la partícula, lo único que teníamos con efecto era cambiar su velocidad, irla haciendo cada vez menor en módulo, pero también teniendo cuidado de no cambiar la dirección. Es decir, que si se siguiera moviendo de forma horizontal. Pero otro efecto que se puede tener es el que se menciona, cambiar la dirección. Tener, por ejemplo, un movimiento circular. Así que eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Cuando se aplica una fuerza sobre una partícula, cambiamos el momento lineal de la partícula. Ese es el efecto que tenemos. Y si lo vemos, o si recordamos, mejor dicho, la relación que hay entre el momento y la velocidad, pues no sé, espero que quede claro que tiene todo sentido. Digamos que estamos hablando de lo que ya habíamos platicado anteriormente cuando vimos las leyes de Newton, pero ahora utilizando esta nueva cantidad física, el momento lineal. O sea, realmente, digamos que pareciera que estamos diciendo lo mismo, pero ahora en lugar de hablar de la velocidad, estamos hablando del momento lineal. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el analizar un problema a través del momento lineal representa mayor información. O sea, la idea es muy simple, pero a la hora de analizar ciertos tipos de fenómenos, cierto tipo de interacciones entre las partículas, vamos a ver que tomar en cuenta el momento lineal es muy útil, a pesar de que, así como se lo estoy planteando, pues estamos diciendo exactamente lo que ya conocíamos. Si aplico una fuerza, pues claro, le voy a cambiar puedo cambiar la velocidad de la partícula, ya sea que la incremente o ya sea que la disminuya en módulo, o bien puedo cambiar su dirección. Y es lo mismo que está sucediendo con el momento lineal. Cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto, al decir que cambiamos el momento lineal, quiere decir que incrementamos su valor, el módulo, o lo disminuimos, el módulo, o cambiamos su dirección. ¿Sí queda claro lo que está queriendo decir esto? Esta derivada P respecto al tiempo. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno. Así que bueno, a manera de parafrasear esta idea, tenemos la siguiente conclusión. La fuerza neta o fuerza resultante, recordemos que esta F que aquí aparece, puede ser una sola fuerza,
o puede ser la suma vectorial de 2, 3, 15 fuerzas, las que sean, que estén actuando sobre un objeto al mismo tiempo. Bueno, esa fuerza neta, entendida como la suma vectorial de múltiples fuerzas, cuando actúan sobre una partícula, siempre nos va a hablar de la rapidez con la que el momento lineal está cambiando. O de manera equivalente, pues nos hablan de la aceleración que se está generando sobre esa partícula. Estamos utilizando simplemente un nuevo lenguaje que vamos a ver en unos minutos más, cómo nos ayuda a analizar los problemas de una manera diferente. Bueno, aquí vale la pena mencionar algo muy importante. A nivel de cálculo, asumimos o tomamos en cuenta que la masa de la partícula iba a ser constante. Pero realmente no siempre es así. Cuando un objeto se mueve, o mejor dicho, ciertos objetos se mueven, no necesariamente la masa se mantiene constante. ¿Conocen algún objeto en el que esto sea así? Donde sea muy evidente que durante el movimiento que realiza un cierto objeto, la masa de este elemento no se mantenga siempre constante en el tiempo. ¿Un cohete? Un cohete es un buen ejemplo, exacto. Si nosotros tomamos en cuenta, digamos, si pudiéramos tener acceso a esta información de cuál es la masa del cohete junto con el combustible y todos los elementos que lo forman cuando está en reposo en la Tierra, y además tenemos acceso a conocer durante las distintas fases, ¿no? que sabemos que toman lugar durante el despegue de un cohete, por ejemplo, para mandarlo a la estación espacial, a la Luna o recientemente a Marte, veríamos que se está consumiendo combustible, así que eso es una pérdida de masa. Durante su recorrido hacia capas más externas de la Tierra, pues varios de sus partes se van perdiendo, ¿no? Se van separando, van cayendo hacia la Tierra, mientras el cohete va ascendiendo. Así que nuevamente tenemos pérdida de masa. Así que esta ecuación, el momento lineal, se puede aplicar también a ese tipo de objetos. Claro, aquí esta m no se puede tomar como constante, sino que a la hora de hacer el análisis más detallado, hay que tomar en cuenta que esta masa cambia en el tiempo, al igual que la velocidad. Bueno, y ese análisis, en concreto, por ejemplo, de los cohetes, ya requiere su propia matemática. Matemática que por el momento ustedes no conocen. De hecho, su siguiente curso que yo recuerdo para el siguiente semestre es ecuaciones diferenciales, ¿no? Así que, bueno, ese curso les va a ser de mucha utilidad justamente para tratar este tipo de sistemas, cuando la masa ya no es constante, sino que, como es en el caso de los cohetes, depende del tiempo. ¿Qué podríamos decir acerca de un automóvil tradicional que vemos ahí en la calle de forma cotidiana? Igual pierde combustible, ¿no? Así es, así que, ¿qué pasaría con este término? También sería diferente su masa con respecto al tiempo. Exactamente. Cuando iniciamos un viaje, por ejemplo, en carretera y vamos primero a cargar gasolina, la masa del auto más ese combustible que se le está agregando, vamos a llamarlo la masa inicial de nuestro sistema. Masa del auto más masa del combustible. Y cuando ya terminemos de dar recorrido, llegamos a nuestro lugar de destino, si hacemos las cuentas, la masa del auto más la masa del combustible al interior de pues no es el mismo con el que iniciamos.
Así que, nuevamente, es un ejemplo en el que la masa no se mantiene constante. Y justamente ese tipo de aspectos son los que se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, para hablar de la eficiencia de un motor. Qué tanto combustible está perdiendo y cómo está cambiando, por ejemplo, su momento lineal durante pues, el recorrido que realiza. Y repito, toda esa parte un poco más realista del problema requiere una matemática un poco distinta de la que conocen y que justamente en su curso de ecuaciones diferenciales pues lo van a aprender. Por eso es muy importante que para ese curso ustedes ya lleguen muy bien preparados en el aspecto de cálculo diferencial e integral. Porque va a ser su herramienta. Así que si ustedes ya, digamos, como parte de su preparación y parte tal vez de algún proyecto que tengan en mente, está el de, pues, meterse en esta rama del diseño, por ejemplo, de automóviles, pues tener en cuenta estos aspectos más realistas es algo muy importante a tomar en cuenta. Y la herramienta matemática, pues también lo es, porque eso ya les va a permitir a ustedes dar ese salto entre algo muy simple, como decir, bueno, asumo que la masa es constante simplemente para fines de cálculo muy sencillos, o ya hablar de un problema más realista en el que pues, la masa no es necesariamente constante, sino que pues, está cambiando en el tiempo. Bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta o comentario sobre estas dos ideas que se han expuesto aquí? La definición de lo que vamos a llamar momento lineal o cantidad de movimiento lineal y la relación que existe entre la fuerza que se aplica sobre una partícula y el cambio de su momento lineal en el tiempo. No, profe, creo que no. Ok. Bueno, el siguiente aspecto que vamos a mencionar a continuación es lo que se conoce como la conservación del momento lineal. Hasta hace unas clases estuvimos trabajando, aquí está, la conservación de la energía mecánica. Y tomar en cuenta esta ley de conservación, pues nos permitió a nivel de cálculos, pues poder resolver algunos problemas. Ahora, recordamos cuál es el requisito para poder decir en un problema, a la hora de resolverlo, que la energía mecánica se conserva. ¿Cuál es el requisito importante con el que tenemos que asegurar para decir que la energía mecánica en un instante inicial es igual a la energía mecánica en un instante posterior o final? Cuando la energía cinética y su energía potencial, ¿cómo se suman? No, ¿verdad? No, la energía mecánica sí es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Eso es cierto. La energía mecánica total. Pero, ¿cómo sabemos que esa suma se mantiene constante? ¿Cuándo podemos asegurar que esa suma se mantiene constante? Sin importar en qué parte del proceso nos fijemos.
Cuando la suma de sus fuerzas es igual al inicio y al final. ¿Cuáles fuerzas? ¿En qué fuerza estamos pensando? Conservativas. Ok. A ver, entonces aquí mucho cuidado. A ver, si recordamos una animación que revisamos, fue la de una patinadora que se mueve en una pista parabólica, y ahí tenemos un gráfico de cómo se comportaba la energía mecánica total, la energía cinética y la energía potencial. Y vimos que conforme esta patinadora se iba moviendo en la pista parabólica, estas dos energías, la potencial y la cinética, iban cambiando de valores, ¿no? Ahí veíamos en la animación cómo las barras de estas dos, que representan a estas dos energías, iban cambiando, ¿no? En el tiempo, es decir, conforme la patinadora pues se iba moviendo. Pero ¿qué pasaba con esta? Con la que decíamos que era la energía mecánica total. Esta se mantenía siempre constante, es decir, no cambiaba de altura. Y esto solamente se cumplía o se observaba cuando las únicas fuerzas que actuaban sobre ese objeto, bueno, por ejemplo, la patinadora en concreto, eran conservativas. ¿Y qué es una fuerza conservativa? ¿Cómo es que una fuerza se gana tiene derecho a ese adjetivo, conservativa? Cuando esa fuerza creo que era nula. No, porque, por ejemplo, cuando un objeto se lanza, imaginemos, lanzamos unas llaves y regresan a nuestras manos y despreciamos el efecto que tiene el aire, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el caso de una fuerza conservativa, que es el peso. Y esa fuerza nunca se hizo cero, siempre estuvo presente. Sería como constante entonces. Es cuando su valor no cambia. No cuando su valor cambia, porque, por ejemplo, la fuerza debido a un resorte. Digo, La fuerza debido a un resorte, recordemos que es la ley de Hooke. Y esta X nos habla de qué tan comprimido o estirado está el resorte. Así que entre mayor sea la compresión de ese resorte o se esté estirando, la fuerza que va a generar ese resorte va a ser cada vez mayor. Así que aquí es un ejemplo en el que la fuerza no es constante, pero aún así es una fuerza conservativa. Así se que supone que cuando la fuerza, cuando vas de un punto a otro, al final de esa trayectoria debe ser cero. ¿Pero quién debe ser cero? La fuerza. La trayectoria, ¿no? No, ninguno de los que mencionan, porque si me muevo de un punto A a un punto B, si me voy del punto A al punto B, mi desplazamiento no es cero, a menos de que el punto A sea igual al punto B. Puede ser la velocidad. No, a ver, recordemos. ¿Cuándo o qué requisitos debe de cumplir una fuerza para que se gane el adjetivo de fuerza conservativa? Que el trabajo total sea nulo, ¿no? Que su trabajo total sea nulo. Ok, voy a decir que por la idea del trabajo es correcta, pero nulo, a ver, si podemos profundizar en ese último aspecto, siempre que sea nulo. Es cuando su trabajo al inicio y al final es el mismo, ¿no?
vamos como que estamos a la mitad de la idea. O sea, esto último que se acaba de comentar y complementar y retomando la anterior idea, vamos a la mitad de lo que es o lo que permite decir que una fuerza es conservativa. A ver, primero en el trabajo mecánico. Si tenemos el punto A y un punto B y tenemos una partícula que se va a mover de A a B y se aplica una fuerza F, para que esta fuerza F sea conservativa, primero, el trabajo mecánico debido a esta fuerza F tiene que ser independiente de la trayectoria que uno escoja para calcular ese trabajo mecánico. Es decir, la partícula se puede ir de A a B, por ejemplo, con esta línea punteada ahí un poco curva, o bien se puede ir en línea recta, o podría irse, por ejemplo, así. Primero hacia abajo, después hacia la derecha y después hacia arriba. Tenemos 3 trayectorias ahí. Y si nosotros calculamos el trabajo mecánico debido a esta fuerza F, y vemos que sin importar cuál trayectoria sigamos, cómo hagamos el cálculo, si lo hacemos por la trayectoria en color azul, la que está en color amarillo, la que está en color verde, el trabajo mecánico es exactamente el mismo, entonces decimos que esa fuerza es conservativa. Así que, ¿de qué va a importar concretamente el trabajo mecánico? Pues de su valor en el punto inicial y su valor en el punto final, pero del trabajo mecánico. ¿Sí queda clara esta idea? ¿Cuándo decimos que una fuerza es conservativa? Cuando el trabajo mecánico debido a esta fuerza no depende de la trayectoria que se ocupe para obtener ese trabajo mecánico, sino del único que depende es de sus valores al inicio en el punto A y final, es decir, en el punto B. Por ejemplo, para la fuerza de gravedad, ¿cuánto vale el trabajo mecánico? Lo vimos en su momento. Vale mg por y2 menos y1, donde y2 es la altura final y y1 es la altura inicial del objeto de masa m. Vean, el trabajo mecánico solamente depende de en dónde estaba la partícula, qué altura y1 tenía y a qué altura terminó y2. Así que la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. ¿Qué pasa con la fuerza debida a un resorte? También lo calculamos. Vimos que su energía, su trabajo mecánico es la constante de resorte sobre 2 entre kx1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Donde x1 y x2 son los valores de compresión o de estiramiento que tenía al inicio, antes y después de un cierto proceso. Así que veamos que el trabajo mecánico debido a un resorte solamente depende de dos valores, final e inicial, y nada más. Bueno, aquí aprovecharé también para hacer el siguiente comentario. Otra forma de decir que una fuerza es conservativa es que si calculamos el trabajo mecánico para ir de A a B y le sumamos el trabajo mecánico pero de regreso, esto es 0. Esa es otra forma también de asegurar que una fuerza es conservativa.
que al sumar el trabajo para ir del punto A al punto B, le sumamos el trabajo, pero ahora de regreso, esto es 0, decimos que es una fuerza conservativa. Que la fuerza que produce ese trabajo mecánico es conservativa. Sí queda claro entonces con esto de la conservación de energía mecánica, cuando se cumple, cuando decimos que la energía mecánica 1 es igual a la energía mecánica 2. Ok, bueno, así que en resumen, la energía mecánica de un conjunto de partículas o de una partícula se va a conservar cuando las fuerzas que actúan sobre estos objetos son fuerzas conservativas. ¿Y qué es una fuerza conservativa? Es aquella fuerza que produce un trabajo mecánico que es independiente de la trayectoria que se siga para calcular dicho trabajo mecánico. Así, digamos lo más resumido posible. Bueno, eso fue, todo esto que comentamos fue sobre la energía mecánica, que fue el último tema que revisamos. Ahora vamos a querer hablar de la conservación del momento lineal. ¿Qué les dicen estos textos sobre la conservación del momento lineal? ¿Les quedó claro cómo se construye? Para hablar de la conservación del momento lineal, ¿cuál es el requisito que se tiene que tener o tomar en cuenta ahora? A ver, ¿cuál fue? ¿Cuál fue lo que estos textos les mencionaron y que para ustedes quedó claro? ¿Del tema anterior o este tema de No, conservación? no, de este ahora. Ah, Vamos a hablar de este. En cualquiera de los textos que se les pidió echar un vistazo, me tocan el subtema de la conservación del momento lineal. Y pues tratan de explicarnos cuándo se puede conservar el momento lineal. Y es lo que yo les pregunto. De acuerdo a lo que leyeron y entendieron, ¿cuál sería el requisito para decir o hablar de la conservación del momento lineal o de la cantidad del movimiento? Creo que es cuando la fuerza es 0. Cuando la fuerza es 0. ¿Así simplemente lo menciona? ¿Una fuerza? ¿O como que es más específico? cuando actúan sobre un cuerpo y es nulo, su momento lineal permanece constante en el tiempo. Ok, aquí creo entonces, bueno, mencionan una fuerza, pero
no me queda claro si les están diciendo o ustedes están entendiendo exactamente a qué fuerza se Es el refiere. resultante, la suma. Bueno, Ok. el resultante de las fuerzas. Un vector resultante, una fuerza resultante. Ok, a ver, entonces, vale. Esa última idea es correcta. Digamos que esta es una de las interpretaciones para entender la conservación del momento lineal. Vamos primero a ver la primera y después comentamos esta otra segunda. Así que vamos a guardarla por un momento. La suma de las fuerzas resultantes es 0. Vamos a ver qué queremos decir con esto. A ver, para hablar de la conservación del momento lineal, algo muy importante que hay que tomar en cuenta es la siguiente idea. Hablamos de un conjunto o sistema de partículas aislado de fuerzas externas. Así como en la conservación de la energía mecánica, decíamos, necesitábamos que actúen fuerzas conservativas y etcétera, etcétera. Aquí, para hablar de la conservación del momento lineal, tenemos que asegurarnos que el sistema de partículas que vamos a analizar está totalmente aislado de fuerzas externas al sistema de partículas. ¿Qué queremos decir con esto de aislado de fuerzas externas? Bueno, pensemos en el siguiente caso. Tenemos aquí dos objetos, dos cajas que están en contacto. ¿De acuerdo? Las únicas, al hablar de fuerzas externas, lo que queremos decir es cualquier otra interacción que no sea la que se establece por contacto entre estas dos partículas va a ser quitado o va a ser o no va a ser tomado en cuenta. Las únicas fuerzas que sí vamos a tomar como de interés son aquellas que se establecen de forma natural debido al contacto de estos dos objetos, debido a la interacción de los objetos que forman parte de nuestro sistema de partículas. Cualquier otra fuerza que no sea estas está descartada. ¿De acuerdo? Por esa razón, en esta figura, es más, para ser más enfáticos, es que estamos, digamos, esta superficie de color verde está encapsulando estas dos partículas. De esta manera queremos decir que cualquier otra fuerza no entra y no las va a afectar. Por ejemplo, ¿qué fuerzas podrían ser estas? Fuerza de fricción, una fuerza de tensión, el peso podría ser también un ejemplo. La fuerza debida a un resorte podría ser el caso. Cualquier otra fuerza de este estilo que no sea una fuerza de tipo tercera ley de Newton queda descartada, no va a formar parte de nuestro análisis. Las únicas fuerzas de interés, repito, son aquellas que se establecen por el contacto entre las partículas constituyentes de este sistema. ¿Sí queda clara la idea a qué nos vamos a estar refiriendo con un sistema aislado de fuerzas externas? Sí, profe. ¿Sí? Porque eso va a ser crucial a la hora de analizar un problema o resolver un ejercicio. Tenemos nosotros que, al momento de solucionarlo, justificar por qué el momento lineal se va a estar conservando. Y eso quiere decir que debemos de asegurar de alguna manera que ese sistema que estamos estudiando o que estamos analizando queda aislado de cualquier fuerza externa que pudiera afectarle. Repito, las únicas fuerzas que van a tomarse en cuenta
son aquellas que surgen de la propia fuerza de contacto o de las interacciones mutuas entre los constituyentes de este sistema de partículas. Bueno, si esto es claro, tenemos la siguiente idea. Vamos a recordar lo que nos dice la tercera ley de Newton. Aquí tenemos, por lo tanto, dos masas. Vamos a trabajar primero dos masas que están, digamos, aquí en contacto directo. No existe ninguna otra fuerza que actúe entre ellas, ¿no? No hay ninguna fuerza de un resorte, tampoco está la fuerza de gravedad, no está fricciones, no hay tensión. Cualquier otra de esas fuerzas no están tomadas en cuenta. Así que, en esta primera flecha, estamos representando la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. ¿De acuerdo? Es lo que está representando esos subíndices. El objeto 2 actúa sobre el objeto 1. Y esa fuerza es la que está representada con esa flecha en color amarillo. Vean que se está aplicando sobre la masa M1. Y es debida a la caja o el bloque de masa 2. En color blanco tenemos ahora la fuerza que aplica el objeto 1 sobre el objeto 2. Por esa razón dibujamos al vector aplicándose sobre la masa 2 y que es generada por la masa 1. ¿Queda clara la notación aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, si recurrimos a la tercera ley de Newton, estas dos fuerzas aquí mostradas en la figura se relacionan de esta forma. Según la tercera ley de Newton, a toda acción, por ejemplo, esta, le corresponde una reacción. Aquí está. De igual magnitud o módulo, pero en direcciones opuestas. Aquí está el signo menos. Y además, ¿qué nos dice la tercera ley de Newton? Que estas dos fuerzas actúan en objetos distintos. La fuerza en color amarillo, o representada en color amarillo, está actuando sobre el objeto 1. Mientras que la fuerza representada por el vector en color blanco está actuando sobre el objeto 2. Así que vamos cumpliendo perfectamente lo que nos dice la tercera ley de Newton. Dos fuerzas que tienen la misma intensidad, el mismo módulo, tienen direcciones opuestas y además actúan o se aplican sobre objetos diferentes. Bueno, en el siguiente paso, lo único que hacemos es tomar este término y moverlo hacia la izquierda de esta igualdad. Por eso aquí aparece el signo de más. Ahora, si recordamos la relación que existe entre la fuerza aplicada y el cambio en el momento lineal de la partícula respecto al tiempo, podemos obtener estos dos términos. A ver, por ejemplo, cuando el objeto 2 actúa sobre la masa 1, ¿qué efecto tiene según esta ecuación? ¿Cuál sería el efecto de esa fuerza 2,1? Tómese en cuenta este resultado, esta línea de cálculo.
Si aquí ponemos 2,1, esta fuerza 2,1, la que aplica el objeto 2 sobre el objeto 1, ¿qué va a tener como resultado? ¿Cuál es el efecto? No entiendo muy bien la respuesta en el chat. Rapidez. O sea, ¿tiene como efecto rapidez? ¿O cuál es la idea que se pretende o se está intentando exponer? ¿Cuál va a ser el efecto de que el bloque 2 actúe sobre el bloque 1 según esta ecuación? Un cambio en el momento lineal del objeto 1. Exactamente, eso es lo que va a generar. Que el bloque actúe sobre el objeto 1 va a tener como efecto o como resultado cambio del momento lineal. ¿Pero de qué objeto? Del objeto 1. ¿Sí queda clara esta idea? ¿Sí es clara esta conclusión? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, si eso es así, pues vean, aquí está. Esta fuerza se puede sustituir por lo que, digamos, por el efecto que produce, que es un cambio en el momento lineal de la partícula 1. ¿Qué pasa con la siguiente fuerza que aquí aparece? Esta fuerza, la que está en color blanco, nos habla de la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2. Así que esta fuerza representada en color blanco ¿qué tendrá como resultado? Cambiar, como mencioné en el chat, cambiar el momento lineal, pero del objeto 2. Ahora el objeto 2 es el que ve modificado su momento lineal. Un ejemplo de esto, ¿dónde lo podemos observar? En el ejemplo típico de un pie y un balón. Si recordamos lo que sucedía en ese momento. Aquí está, escrito en términos del momento lineal, ese mismo fenómeno. Cuando nuestro pie patea un balón, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nuestro pie modifica el momento lineal del balón, pero a su vez, el balón va a modificar el momento lineal de nuestro pie. Esos dos elementos, durante la patada que se le da al balón, forman un sistema que podemos llamar aislado. No estamos tomando en cuenta si hay rozamiento con el aire, cuál sea el peso de esos objetos, ¿okay? La fuerza de gravedad, en pocas palabras. Para el análisis de la conservación del momento lineal, solamente vamos a ver o analizar la interacción
que ocurre entre el pie y el balón. Así que es lo que estaremos pensando aquí, por ejemplo, el pie y el balón. Solamente la fuerza que se aplican entre ellos dos mutuamente es la que estamos tomando en cuenta en todos estos cálculos. Bien, y en esta última parte del cálculo estamos tomando en cuenta la siguiente regla que conocen ustedes que cumplen las derivadas. Si tienen la suma de dos funciones y la derivan, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la derivada de una suma de funciones? La suma de sus derivadas, ¿no? Exactamente, a la suma de las derivadas de cada una de ellas. Aquí estamos aplicando la regla a la inversa. Espero que lo noten. Tenemos dos derivadas. Aquí están, dos derivadas. ¿Y por quién las estamos reemplazando? Por la derivada de la suma. Aquí está, la derivada de la suma. ¿Sí quedó claro aquí el paso que se hizo? ¿Cómo aplicamos esa regla de derivación, pero digamos que a la inversa? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Y este paso para qué lo hacemos? ¿No? Digamos que, pues, lo único que hicimos pareciera que pasamos de tener dos términos que se sumaban a solamente, digamos que en sí, un término, una derivada aplicada a una suma. Bueno, escrito de esta manera, nótese lo que se tiene. Y eso también requiere que ustedes recuerden lo de cálculo diferencial. Vamos a llamar a esta suma, a la suma del momento de la caja 1 más la suma del momento de la caja 2 como un momento lineal total. ¿Ok? Todo esto lo reemplazaremos por una P mayúscula, ¿no? Que representa el momento lineal total. Y se está derivando respecto al tiempo. Y esa derivada da 0, como vemos aquí. Así que, de acuerdo a lo que nos dice el cálculo diferencial, ¿qué conclusión podemos obtener aquí? ¿Qué significa eso? ¿Qué conclusión obtienen al momento de observar que la derivada de una cierta cantidad es 0? Es una constante. Constante, ¿no? Exactamente, que es una constante. La derivada de cualquier constante siempre les va a dar 0. Y es lo que está aquí obteniéndose. Conclusión. Esto que estamos aquí representando es lo que vamos a llamar la conservación del momento lineal. Llamando a la suma de los momentos lineales individuales de la caja 1 y de la caja 2 como momento lineal total o cantidad de movimiento lineal total, P sub t. Entonces, este resultado que está aquí se puede interpretar de dos maneras. La primera, que el momento lineal total de un sistema de objetos aislado, aquí nuevamente la palabra aislado, permanece constante. Cuando analizamos la pelota que es golpeada por nuestro pie al momento de patearla, ese sistema, al considerarlo aislado,
satisface esta propiedad. El momento lineal total que es igual al momento del pie más el momento del balón se mantiene constante durante ese proceso de la patada. ¿De acuerdo? Es lo que nos dice esta primera parte, esta primera interpretación. El momento lineal total de un sistema de objetos aislado permanece constante. U otra interpretación. Si la suma vectorial de las fuerzas externas, aquí viene la otra vez, ¿no? Esta palabra. Si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es 0, entonces podemos decir que el momento lineal es constante. Así que a partir de ese momento, cuando analicemos o querramos analizar un problema a través del momento lineal, y si queremos considerar que se conserva esta cantidad física, tenemos que fijarnos en cualquiera de estas dos ideas. La primera, asegurar que el sistema está totalmente aislado, es decir, no hay fuerzas externas que estén actuando sobre esos objetos. Las únicas fuerzas que deberían actuar o que debemos de tomar en cuenta son las que se establecen por contacto mutuo y nada más. Cuando eso sucede, tenemos asegurado la conservación del momento lineal. U otra es si aseguramos o estamos en la seguridad de que la suma vectorial de todas las fuerzas externas que pudieran actuar sobre este sistema de partículas es 0, también tenemos garantizado que el momento lineal se va a conservar. ¿Preguntas, comentarios sobre este resultado que va a ser ahora muy importante? Creo que no. Ok, bueno. Vamos para casi ya cerrar esta primera parte de esta sesión. Hasta este momento, ustedes ya, digamos que tienen a su disposición dos leyes de conservación. La primera es la de la energía mecánica, que se cumple siempre y cuando las fuerzas que actúan sobre el objeto o los objetos sean fuerzas conservativas. Y la siguiente es la conservación del momento lineal. El momento lineal se va a conservar siempre y cuando el sistema de partículas que se esté estudiando sea o esté aislado, no estén actuando fuerzas externas. O bien, cuando la suma vectorial de todas esas fuerzas externas sea 0. Bajo estos dos requisitos o cualesquiera de estos dos requisitos, podemos asegurar que el momento lineal total de un sistema de partículas se va a mantener constante o bien se va a conservar. Así que mucho cuidado, no confundan las condiciones de cada una de estas leyes de conservación. Noten que son muy diferentes. Así que hay que tener mucho cuidado en no hablar de, por ejemplo, en el contexto de momento lineal de fuerzas conservativas. Bien. Otra cosa también importante. Cuando hablamos del momento lineal total de estas dos partículas, vemos que está formado por los momentos individuales.
P sub 1 y P sub 2, ¿no? El momento lineal de la caja 1 y el momento lineal de la caja 2. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos 3, 4, 15 partículas? Bueno, pues el momento lineal total sería la suma de los momentos lineales de cada una de esas partículas. P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 más P sub 15 más P, los que ustedes gusten, ¿no? ¿De acuerdo? Así que esta ley de conservación es válida sin importar cuántas partículas estén formando el sistema aislado. Aquí solamente pusimos el ejemplo más sencillo, que es el de 2 partículas, pero pudiéramos tener 3, 4, etc. Y bueno, finalmente, otra diferencia importante de esta ley de conservación en comparación a la conservación de la energía mecánica. Vean, cuando hablamos de la conservación de la energía mecánica, retomando los ejemplos que vimos en su momento, por ejemplo, esta, vean que la conservación de energía mecánica es una ecuación escalar. La energía cinética es un escalar, la energía potencial es una cantidad escalar. Pero el momento lineal no es una cantidad escalar, es una cantidad vectorial. ¿Y qué implica que sea una cantidad vectorial? Que esta ley de conservación se cumple para los 3 ejes. Cuando digamos que para un sistema de partículas el momento lineal se conserva, vean que aquí tenemos esas flechitas que indican cantidad vectorial. Así que el momento lineal al inicio de un cierto proceso en el eje X es igual al momento lineal al finalizar el proceso, pero también en el eje X. Y algo similar para el eje Y y de igual manera para el eje Z. O sea, son 3 ecuaciones que hay que trabajar cuando hablemos de la conservación del momento lineal. Una ecuación para cada eje coordenado. Si un problema en concreto nos habla de una dirección particular, por ejemplo, que un objeto se mueva solamente en dirección vertical, es decir, eje Y, entonces solamente bastará con analizar esta ecuación, la de en medio. Y las otras dos, pues no le prestamos atención, porque el movimiento de la partícula, según algún determinado problema, se realiza en una sola dirección. Pero si el movimiento se realiza en 2 dimensiones, por ejemplo, lo que sucede en una mesa de billar, cuando se golpea una de las bolas de billar, estas no se mueven necesariamente en una línea recta. Se pueden mover en todo el plano que forma la mesa de billar. Así que en ese caso, por ejemplo, habrá que considerar una pareja de ecuaciones. Y si por el contrario tenemos un fenómeno en el que las partículas se mueven en todo el espacio, entonces pues habrá que trabajar las 3 ecuaciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Así que, bueno, eso es algo que hay que también tener mucho cuidado a la hora de plantear un análisis con el momento lineal. Es una conservación de una cantidad vectorial. Y con las cantidades vectoriales, recordemos, tienen 3 componentes. Preguntas, comentarios sobre esta última parte de la conservación del momento lineal vista como 3 ecuaciones, una en cada eje. Creo que no, profe. No, profe. Ok, bueno. Pues vamos a dar un periodo de descanso
Así que lo que vamos a resolver en los siguientes minutos va a ser los primeros ejemplos para poner en práctica esos conceptos que vimos en esa primera parte o en esa parte introductoria a la conservación del momento lineal. Bien, así que, bueno, en el chat tienen ya el link para registrar asistencia y retomamos la sesión en aproximadamente unos 10 minutos, es decir, a las 10:35 nos incorporamos nuevamente.